Con tu permiso, presidente. Quisiera darles a todos la bienvenida a este nuevo acto de posmodernia en Córdoba. Un acto cultural enmarcado en la batalla de las ideas que desde nuestra organización venimos realizando desde el año 2014. En primer lugar, disculpen si soy repetitivo. Siempre me toca a mí hablar y explicar qué es y en qué consiste este proyecto de posmodernia. Este ilusionante proyecto que españoles de un lado y otro del Atlántico estamos construyendo hacia el futuro. Posmodernia es un centro privado de estudios sin ánimo de lucro, de análisis social, económico, político y cultural. Como a nosotros nos gusta definirlo, posmodernia es un grupo de opinión generador de pensamiento. Sí. Nos articulamos jurídicamente como una asociación y como una fundación. Y como principal objetivo tenemos el dotar de contenido argumental multifuncional al momento histórico que nos ha tocado vivir. Posmodernia pretende nutrir de pensamiento la actualidad con propuestas que influyan en la toma de decisiones y repercutan en la opinión pública. Siempre decimos que desde un punto de vista filosófico el leitmotiv de posmodernia versa sobre el concepto del fin de la modernidad, del fin de la etapa histórica de la modernidad, del fracaso de los modelos derivados de la modernidad, liberalismo, marxismo, socialismo, capitalismo, socialdemocracia, los fascismos. Ante la quiebra generalizada de todos esos modelos hijos de la modernidad, nosotros pretendemos dar luz a un pensamiento nuevo, un pensamiento que dé respuestas a las incertidumbres y a las inquietudes de nuestro presente. Posmodernia opone a consumismo, redistribución, a totalitarismo, democracia, a manipulación, educación, a individualismo, comunidad, a economicismo, justicia social, a control, libertad, a igualitarismo, nivelación, a barbarie, civilización, a relativismo, principios y a globalización, identidad. Esta iniciativa surge a raíz de las elecciones europeas de 2014, cuando llegamos a la conclusión que los partidos políticos principales entonces en auge y que existían en España eran parte del problema y no de la solución. Existía un pensamiento monolítico y hegemónico que inducía a la opinión pública a una determinada postura y entendíamos que la batalla primero estaba en las ideas y que la nuestra no era una batalla de acción política. Así nace el proyecto de posmodernia. Posmodernia es un proyecto genuinamente español y que participan de él un nutrido grupo de intelectuales y profesores universitarios distribuidos por toda la geografía española. Algunos de ellos decanos, vicedecanos de facultades, veo alguna cara por aquí conocida, asimismo notarios, registradores, jueces, profesionales liberales, artistas, empresarios, trabajadores por cuenta ajena, intelectuales de otros países, que todos ellos están desarrollando una intensa actividad en el marco de las relaciones internacionales con toda Hispanoamérica. En estos años hemos realizado muchas iniciativas,
pero quisiera destacar dos fundamentales. Una, que es la revista que la Fundación edita, que es la revista Postmodernia, que la podéis encontrar en www.postmodernia.com y que se ha convertido en la revista de pensamiento más importante de lengua española con proyección iberoamericana. Y no solo por la capacidad de penetración en los conceptos, en las ideas y en los debates que hemos abierto, sino porque hemos conseguido que en el último año nuestros objetivos nos desborden. Ya hemos superado el 1.000.000 de usuarios continuos, con unos porcentajes de mejora de un 1.200% respecto a los años anteriores. Tenemos 2.380.000 sesiones abiertas, con un aumento de un 13% con respecto al año anterior. Y tenemos 703.000 usuarios nuevos que nos avalan, con un aumento de 10% con respecto al año anterior. Para ser una revista de pensamiento, que no es una revista de actualidad, creo que los datos hablan por sí solos. La constancia ha hecho que Postmodernia no falte a su cita diaria en la publicación durante los últimos 8 años que llevamos trabajando. Próximamente se cumple el 9º aniversario de Postmodernia y hemos podido ir cumpliendo con gran capacidad todos los objetivos que nos marcamos en esa presentación del año 2017. Tenemos un equipo de trabajo con profesores universitarios en la mayoría de las universidades españolas. Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, Jaén, Cádiz, Universidad Complutense, Universidad de Valencia, Vigo, Barcelona, Salamanca o Valladolid. Otra de las principales acciones en las que Postmodernia desarrolla su actividad es la de consultoría técnica especializada. Se ha consolidado como una herramienta eficaz en la elaboración de políticas activas y modificaciones legislativas, como demuestran nuestro trabajo en el Parlamento Europeo, en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados de España. Quiero hacer un alto aquí ante uno de los últimos principales proyectos nuestros. Y tiene mucho que ver con la conferencia de hoy, con la conferencia del profesor Gullo. El proceso de islamización de Europa es una realidad a la que hay que hacer frente para proteger nuestra identidad. Pero hay que hacerla desde el concepto y desde la acción directa, de la acción práctica, de la acción legislativa. Hoy nos va a hablar el profesor Gullo desde el concepto. Nosotros, desde Postmodernia, dirigido por nuestro compañero, el prestigioso jurista Matías Recio, lo hemos hecho desde la ley, con la presentación de un dictamen sobre la elaboración de un anteproyecto de ley orgánica de reforma integral en materia de extranjería. Y queremos que esa modificación afecte a todo el sistema legislativo español a través de esa ley orgánica. Y se basa en 5 ejes fundamentales. 1. Modificación del Código Civil en la regulación de la obtención de la nacionalidad. 2. Modificación del Código Penal y la Ley General Penitenciaria para regular la expulsión de extranjeros condenados por comisión de delitos. 3. Regulación para devolver a los menores extranjeros no acompañados. 4. Modificación de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, asilo y refugio. Eso permite una mayor agilidad en el trámite, en la concentración en los centros de tramitación en los terceros países, como ha pasado recientemente en las políticas llevadas a cabo por Italia. Y 5. Una reforma de la ley de extranjería en la que se regulan los permisos de residencia, devolución en caliente, expulsiones y deportación en terceros países. Aquí tenéis el informe. El informe podéis acceder a él a través de
de nuestra página web a través de la revista en www.posmodernia.com. Afrontar el problema de la inmigración ilegal es urgente y no es un problema menor para España, porque afecta a la seguridad de nuestras calles y a nuestra identidad como nación. Erradicar con seriedad esta propuesta legislativa es vital para evitar el efecto llamada que ofrecen las políticas complacistas de populares y socialistas en Europa y que solo generan conflictos de seguridad interior y una tragedia en el mar para miles de seres humanos. Han sido muchas las presentaciones públicas que hemos realizado del proyecto de Posmodernia y de la revista. Más de 20 las presentaciones de la revista en la Universidad San Pablo CEU, en la Universidad de Valencia, la Universidad Complutense, en distintos parlamentos regionales, Parlamento Europeo, en la Fundación Renacimiento Demográfico, en la Fundación Gustavo Bueno, por poner algunos ejemplos. También han sido más de 20 los actos públicos que hemos desarrollado, jornadas o exposiciones. Y por poner algunos ejemplos, los distintos actos de la exposición pictórica de Marca Arte España y las jornadas en defensa de la unidad de España frente al nacionalismo en Vitoria. Y también cabe destacar nuestra última universidad de verano que se celebró aquí en Córdoba en colaboración con la Fundación New Direction, adscrita al Parlamento Europeo y en el que participaron intelectuales y alumnos de los principales países europeos. Hoy me complace anunciaros que volveremos a organizar en el próximo año 2026 esta universidad en Córdoba. Hemos promovido el debate universitario con nuestros compañeros del Club de Debate Universitario CEU y hemos llegado a acuerdos de colaboración con otras entidades como puede ser la Fundación de NAES, New Direction, Marca Arte España, Fundación Gustavo Bueno, el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos de Argentina, España rumbo al sur, del incansable aventurero Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, Somatén en Cataluña, Unidos por la historia de Beatriz Paredes, y estamos en marcha en la construcción de una España a los dos lados del Atlántico. Tenemos la oportunidad histórica de hacer una España independiente, fuerte y soberana, y que vuelva a ser determinante en la geopolítica internacional. Nos queda mucho camino por recorrer, pero la bandera está alzada. Y os pedimos que nos ayudéis, que os hagáis socios de Posmodernia, porque juntos seremos más fuertes y seremos capaces de defenderla. Muchas gracias por su atención y le dejo con nuestro presidente Rafael Menéndez Valdés. Muchas gracias. La más alta ocasión que vieron los siglos. Con estas palabras, el inmortal Miguel de Cervantes Saavedra definió la batalla de Lepanto en la que él participó. Se trata del mismo Cervantes al que un petulante mediocre ha intentado escarnecer recientemente, vomitando un miserable bulo sin ninguna base histórica para arrimar el ascua a su maloliente sardina. Buenas noches a todos. Muchas gracias por responder a esta nueva convocatoria de Posmodernia y muchas gracias por respaldarnos en este trabajo en defensa de España y de los principios. Contamos aquí hoy con nuestro gran amigo Marcelo Gullo, intelectual de primerísimo nivel. Creo que realmente ya no necesita presentación para vosotros. Todos lo conocéis sobradamente
fundamentalmente y de forma especial por su trilogía contra la leyenda negra, formada por Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España. No voy a aburriros con la extensa relación de su currículum, porque es un currículum académico amplio y desarrollado en una serie de países, como todos conocéis. Porque realmente el hombre no es el currículum. En este caso es más, es mucho más. Marcelo ama España y el suyo es un amor activo. Por eso la defiende. Y por eso, con todo derecho, Marcelo Gullo es un español de Argentina. En esta España que hoy malbarata la concesión de la nacionalidad, regalándosela a cualquiera, por el mero hecho de llevar un tiempo viviendo en nuestro suelo, hay que decir alto y claro que la nacionalidad no se regala, que la nacionalidad se merece, que no es una hoja de papel o un DNI, que es un privilegio. Y en lugar de regalársela a individuos que no tienen ni cultural ni socialmente ningún tipo de identificación ni de arraigo, y en muchos casos odian lo que representa España, debería estar reservada para ser otorgada a quienes, como Marcelo Gullo, comparten nuestra identidad y nuestros valores. Recordando la última visita de Marcelo, el año pasado, recurriré al gran Fray Luis de León para retomar su célebre frase «decíamos ayer». Porque en aquella ocasión os decía, venimos a hablar de España. Y venimos a hablar de España sin miedo, sin respeto y sin complejos. Pero, ¿de qué España venimos a hablar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de España? ¿De la España desnortada de hoy que camina sin pulso y sin rumbo por la historia? ¿Hablamos de la España que hasta ha cedido su soberanía a la Unión Europea y que, como el resto de Europa, es vasalla de los intereses estadounidenses, de las multinacionales y del turbocapitalismo globalista? No. Venimos a hablar de la España de verdad, de la España eterna, de la que fue, de la que es y de la que será, mal que les pese a algunos. ¿Y qué es España? ¿Una tierra, una geografía, un conjunto de pueblos y de personas? Es mucho más que eso. Es una unidad de historia, de convivencia y de destino. Sí, es eso, pero es aún más. En Ser y Tiempo, Martin Heidegger explicaba el concepto del Dasein, que literalmente significa ser ahí. E igualmente podemos hablar de un Dasein colectivo de los pueblos y de las naciones, como un ser en el mundo. España es una singularidad histórica, una forma de ser en el mundo, un estilo en el sentido clásico como forma de ser, que se manifiesta en una actitud comunitaria ante la vida, lo que se traduce en una identidad única, irrepetible e irreplicable.
¿Y cuáles son los ingredientes que han conformado esa identidad a través del tiempo? Los pueblos prerromanos, como nos enseñaban en el colegio, celtas, íberos y celtíberos. Roma, la romanidad, como entre otros la definió Ernesto Jiménez Caballero en su Genio de España. Hace unos días hemos celebrado la fiesta del Pilar, en conmemoración de la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago. Al margen de que se tenga o no se tenga fe religiosa, se trata del hito fundador de la propagación del cristianismo en España. Esta impronta cristiana, inseparable de la esencia española, es lo que denominaremos catolicidad. La invasión visigoda, que incorporó elementos culturales y sociopolíticos indoeuropeos, es otra de los ingredientes que colaboran en la identidad de España. Decía Ortega que los visigodos eran un pueblo débil y, como reproche, que estaban alcoholizados de romanismo. Yo, por el contrario, considero que esto facilitó precisamente el estar alcoholizados de romanismo, facilitó su encaje en la España posromana. Respecto a lo de que fuera un pueblo débil, pues los hechos hablan por sí solos, teniendo en cuenta lo que después ocurrió en España. El siguiente hito configurador de la historia de España, la invasión musulmana. La invasión musulmana se produce por una traición de las élites y por su corrupción. Hay un estado de descomposición y de luchas intestinas, una división y una traición que se manifiestan al propio Rodrigo en la batalla de Guadalete. Este panorama ¿os suena de algo? Porque se parece sospechosamente a algunas de las cosas que hoy están ocurriendo en España. La invasión es un cataclismo. Se empieza a hablar desde el principio de la pérdida de España. Esa España perdida, sometida, derrotada, cuyos últimos reductos se atrincheran en el norte, empieza a reaccionar a la catástrofe. Y desde Covadonga comienza la Reconquista, otro de los hitos fundadores de la identidad española. Sánchez Albornoz decía que España se hace en la Reconquista. La Reconquista, con todos sus accidentes, desde Covadonga, la decisiva batalla de las Navas de Tolosa, o desde la toma de Córdoba por San Fernando hasta la reconquista de Granada por los reyes católicos, forjó durante 8 siglos el carácter de España. No se puede entender España sin la Reconquista, que es a la vez empresa militar, política y religiosa. Y la Reconquista forja en el imaginario colectivo de los españoles de entonces algo que va a resultar determinante en el devenir histórico de nuestra patria: el sentido de misión. Ese sentido de misión se articula sobre 2 ejes: liberar e integrar. A medida que se va liberando el territorio y las gentes que viven en ellos, se va integrando a estos en las nuevas unidades políticas emergentes, los nuevos reinos cristianos. Así será hasta que con los reyes católicos, con la toma de Granada, se produzca la unificación casi íntegra de todos los reinos. Navarra fue un poco después, en una entidad nacional de nuevo cuño. Paralelamente,
la nueva España en marcha, había puesto los cimientos de la gigantesca proeza del descubrimiento y conquista de América, que dará lugar a la magna obra evangelizadora y civilizadora de la hispanidad. En ella se va a replicar ese sentido de misión del que hablábamos, bajo los mismos parámetros de liberar tierras y personas e integrarlos después en el naciente imperio. Porque la vocación natural de España, más allá de la forma monárquica o republicana, ha sido imperial. Un imperio con un contenido material evidente, pero también con un peculiarosísimo componente espiritual, que probablemente en la historia del mundo es su rasgo más distintivo. En la división canónica que estableció Gustavo Bueno entre imperios depredadores e imperios generadores, España es sin duda un imperio generador. Esta vocación se va a reafirmar durante los reinados del César Carlos y de Felipe II. Recapitulemos, pues. Los elementos que a nuestro juicio constituyen la forma de ser en el mundo de España son o vienen constituidos por los pueblos prerromanos, la romanidad, la catolicidad, la aportación visigoda, el cataclismo de la invasión musulmana, la reconquista y la hispanidad. Pero mientras tanto, ya desde Carlos I, en Europa han sucedido muchas cosas. La principal, la división de la cristiandad por la Reforma protestante. Pero además, el Imperio turco ha ocupado partes de Europa oriental y amenaza seriamente el corazón de Europa. Por 2 veces ha intentado conquistar Viena y sus razzias a lo largo del Mediterráneo no tienen fin. También desde África se amenaza continuamente Europa con las incursiones berberiscas y de los Barbarroja. En todos estos escenarios, en todos, está siempre presente España, en primera fila. Y en todos ellos, la misma España que a la vez está civilizando y evangelizando un continente entero, España, esa misma España, está salvando a Europa. Los tercios españoles no tienen rival en los campos de batalla europeos y van a poner de rodillas a los franceses después de derrotarlos sucesivamente en San Quintín y en Gravelinas. Esta es la Europa y esta es la España imperial previas a Lepanto. Esta es su identidad, su ser en el mundo. Por eso, con ese sentido de misión, cuando el Papa Pío V convoca la Liga Santa, ahí está, una vez más, España. Porque, como dice Marcelo Gullo en su libro, si se pierde en Lepanto, la Basílica de San Pedro sería hoy una mezquita. En Lepanto, efectivamente, querido Marcelo, España salvó a Europa. Ahora él os contará mejor que yo cómo. Permitidme, no obstante, una última y breve reflexión para terminar. Hoy, Europa y España vuelven a estar en peligro. Se está produciendo una invasión silenciosa. Ya no vienen en galeras ni en galeotas, ni en fustas, sino en pateras y recogidos por la Guardia Civil. Las élites europeas están traicionando a Europa, sin ningún mandato de sus pueblos,
atentando contra el bien común de sus naciones. La eurocracia, la oligarquía corrompida que se ha arrogado poderes que no le corresponden, está propiciando y fomentando esta invasión que supone un verdadero suicidio. ¿Podrá España volver a salvar a Europa? Para ello tendría que ocurrir algo providencial y extraordinario. Y para ello, España tendría que volver sobre sí misma, recuperar su verdadera identidad, si no perdida, sí diluida entre las brumas de la colonización cultural y la atonía colectiva. En definitiva, España tiene que volver a ser España, a recobrar ese sentido de misión en el mundo y en la historia. Y esa identidad extraviada y ese ser en el mundo, para ser efectivo, pide soberanía y pide independencia del mandarinato de Bruselas y de la sumisión lacayuna a los intereses del poder estadounidense. Como dijo un español benemérito, un español de los pies a la cabeza, es una misión difícil hasta el milagro, pero nosotros creemos en el milagro. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha ahí, no? No. ¿Ahora? Sí. Bueno, primero de todo, quiero agradecerles a todos los presentes que hayan colmado esta sala. La sala está repleta, hace un calor bárbaro, y ustedes están aguantando acá estoicamente. Entonces, yo con el permiso de ustedes, nunca lo hago porque yo soy como un torero, tengo mi traje, con mi traje azul, mi corbata, pero hoy hace mucho calor, así que me voy, con el permiso de ustedes, a sacar el traje, que nosotros le llamamos saco en Argentina. ¿Me dan permiso? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y gracias a los amigos de Posmodernia acá presentes que por segunda vez me han permitido venir a la ciudad de Córdoba. Yo le comentaba a Rafael cuando caminábamos de la estación de trenes al hotel que estar en Córdoba hace ya 20 días que estoy fuera de casa, pero estar en Córdoba es como estar casi en mi casa. Es decir, es una ciudad hispanoamericana, o las ciudades hispanoamericanas son ciudades como Córdoba. Entonces ya llego a Córdoba y parece que estoy más cerca de mi regreso a Argentina, cosa porque uno extraña también a su familia, ¿no? Y a su casa. Pero acá me siento ya casi como en casa. Eres parte de casa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes recuerdan que yo comencé mi trilogía hispánica con Madre Patria, después Nada por lo que pedí perdón, y esa trilogía termina con Lo que América le debe a España. Y ahí trataba de desarmar la leyenda negra porque he sostenido en cientos de conferencias que el origen de la mala política es la falsa historia. El origen de la mala política es la falsa historia. La historia no es algo que uno estudia o aprende o lee libros de historia para decir, bueno, sé más. No, o como quien compra un cuadro. No, la historia, esto es lo que nos hemos olvidado, es tan útil como la matemática. Tan útil como la matemática. Porque el que no entiende el pasado no comprende el presente. Y
no puede entender qué es lo que va a acontecer. En cambio, el que sabe la historia puede entender algo del presente, por lo menos algo, no predecir el futuro porque nadie puede predecirlo, pero sí intuirlo, olfatearlo, decía Cervantes, ¿no? Que lo había tomado los italianos, il naso de la historia, olfatearlo. Entonces, siempre le digo a los alumnos, me dice, profesor, ¿por qué es importante la historia? Y le digo, yo te lo voy a explicar. Entonces, imagínense ustedes que yo estoy enfermo del corazón y no sé nada de la historia de mi padre, ni nada de la historia de mi abuelo, nada. No me interese nunca. Que en realidad es mi propia historia, ¿no? No sé de qué murió mi padre. Tampoco sé de qué murió mi abuelo, ni a qué médico iba. Y entonces resulta que mi abuelo fue a un médico que le dio una pastilla, un remedio que le causó la muerte. ¡Pam! Murió mi abuelo. Mi padre fue al mismo médico, le dio la misma pastilla y chau, mi padre. Y yo, como no sé de historia, ¿qué hago? Voy al mismo médico y el médico me da la misma pastilla. ¿Qué va a pasar con Marcelo? Chau, Marcelo. Chau. Pero si yo sé de historia, si sé la historia de mi padre, si sé la historia de mi abuelo, cuando el médico intente darme la misma pastilla, ¿yo qué le voy a decir? No, te equivocaste. Yo conozco, ¿se entiende? Lo que hiciste con mi padre y lo que hiciste con mi abuelo. Yo no voy a volver a tomar la misma pastilla. ¿Por qué los pueblos vuelven a equivocarse siempre? ¿Por qué vuelven siempre a equivocarse? Muy sencillo, porque han dejado de estudiar la historia y entonces están el médico, que en esta metáfora son los políticos, y le dan la misma pastilla, que mató al abuelo y mató al padre. Pero hombre, si hubieses estudiado un poco de la historia de tu padre, si conocieses un poco la historia de tu padre y de tu abuelo, no te matarían, no permitirías que te maten, como mataron a tu padre y a tu abuelo. Es decir, la historia es crucial, saber la historia. Esto no es un condimento de la vida, no, es la sustancia de la vida. Si no sabemos historia, nos terminan matando. Lo que le pasa a España, a Argentina, al Perú, a Venezuela, a todos los países que abandonan el estudio de su historia. Yo comencé a ser hispanista porque en todos lados reina la leyenda negra, es decir, más o menos intensamente, y cuando no, lo que reina es la ignorancia o la indiferencia. No era así en tiempo de mi madre, pero ya en mis tiempos comenzaba a reinar una cierta indiferencia y después de una indiferencia pasó a ser una situación más complicada, ya no de indiferencia, sino de agresividad contra España. Y yo un día era estudiante de ciencia política, me gustaba ir a librerías de libros antiguos, viejos, ¿no? No buscar novedades, buscar clásicos, libros antiguos. Y encuentro un libro prohibido en mi casa, que era un libro de Juan Domingo Perón, que se llamaba La Comunidad Organizada y otros discursos académicos. Mi padre era profundamente antiperonista, por lo tanto eso estaba absolutamente prohibido en mi casa. Pero yo, por esa curiosidad de los jóvenes, ¿verdad? También por ciertos desafíos, lo compré, lo escondí y esa noche leo el discurso de Perón del 12 de octubre de 1947 y me quedo impresionado. Ese discurso, yo les voy a leer nada más que un pedacito, claro, no voy a leer todo, ¿no? Porque si no, se me mueren de aburrimiento. Dice, su obra civilizadora cumplida en tierra de América no tiene parangón en la historia. Caramba, dije yo. Yo nunca había escuchado que alguien reivindicase a España así, que no tiene parangón en la historia. Es única en el mundo. Su empresa tuvo el sino de una auténtica misión. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa en realidad el mandato póstumo de la reina Isabel de atraer a los pueblos de Indias y convertirlo al servicio de Dios.
todo lo contrario de lo que dice la leyenda negra, ¿no? Que España fue ahí a robar, matar y asesinar. No aspiraba a destruir al indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Como no podía ocurrir de otra manera, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio, pasto de la intriga y blanco de la calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas, se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios, se la propaló a los cuatro vientos. España, nuevo Prometeo, fue así amarrada durante siglos a la roca de la historia. Y yo me quedé impresionado, porque digo, esto será así, como dice este hombre. España, nuevo Prometeo. ¿Se acuerdan ustedes de Prometeo, no? La mitología griega. Y entonces me puse a tratar de averiguar lo máximo que yo podía estudiar. Y efectivamente era así. La obra de España en América era una auténtica misión. Una auténtica misión. Me recibo, licenciado en Ciencia Política, pero no me ocupo del tema de desmontar la leyenda negra porque, bueno, uno va teniendo sus obligaciones profesionales. Soy profesor de Relaciones Internacionales, me voy especializando en la construcción del poder de las naciones. Pero la realidad le va marcando a uno qué es lo que tiene que escribir. Es la realidad, cuando uno es un realista, ¿no? Que no quiere decir que uno no tenga ideales. No. Un realista tiene ideales, pero mira y la realidad le va marcando las cosas. Y en el año 17 ya entendí claramente que la realidad marcaba la necesidad de ahora sí emprender en lo que yo pudiese aportar una campaña decisiva hasta para que España deje de ser el Prometeo de la historia. Y ahí di mi primera conferencia en España, fue en Sevilla, invitado por el gran poeta español Aquilino Duque, donde esbozo lo que después va a ser el libro Madre Patria. Es un resumen esa conferencia de mi libro Madre Patria. Pero claro, y ustedes dirán, ¿y ahora qué le pasó a Marcelo? Si venía con Madre Patria, nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España. Pues, y ahora el hombre sale con Lepanto, ha enloquecido. No es enloquecido. No es enloquecido. Es la realidad le marca a uno lo que es necesario explicar. Es la realidad lo que nos marca lo que es necesario explicar en cada momento de la historia. Pero también Lepanto está en la sombra de la leyenda negra. Porque la leyenda negra, en definitiva, esa falsa historia de España, contada por los enemigos de España, pero hecho carne en América, dice que España hizo todo mal siempre. Mal la reconquista, mal la conquista de América, que la historia de España fue un error y un horror. Y si alguna vez España hizo algo bien o ganó una batalla, no tiene importancia. Eso dicen los negros legendarios, no tiene importancia. Fue una batalla insignificante. Se peleó, dicho elegantemente en latín, ad flatum. No tiene importancia. Ad flatum. Entonces Lepanto está dentro de la sombra negro legendaria. Pero Lepanto, si uno lo estudia profundamente, permite, como antes en mis libros, ir al pasado para volver al presente, cargado de hipótesis con las cuales no adivinar el futuro, pero sí por lo menos entrever el futuro, olfatearlo, olfatear el futuro, que es lo que a mí me interesa. Es decir, a mí me interesa el pasado, en tanto y en cuanto el pasado nos permite explicar el presente y tratar de ver el futuro. Porque si el futuro es que vamos con un auto a 120 kilómetros por hora y viene una curva que tiene 90 grados, si yo no freno ese auto, nos vamos a matar todos, ¿no? Es decir, eso es lo que nos permite el conocimiento de la historia. Visualizar que va a haber una curva de 90 grados y que a esta velocidad nos matamos todos.
Entonces permite quizás el conocimiento de la historia, si se hace carne en el pueblo, cambiar la historia, es decir, cambiar el futuro. Cambiar el futuro. La historia sirve, en realidad, fíjense, esta cosa tan felinesca, la historia sirve para cambiar el futuro. El que conoce la historia es el único que puede cambiar el futuro. El único que puede cambiar el futuro. Claro, Lepanto no puede ser entendido, sino dentro de un proceso histórico, dentro de un gran proceso histórico que nosotros hemos olvidado. Ese proceso histórico es el proceso que yo denomino la primera invasión islámica protagonizada por los árabes de la cristiandad oriental. Nosotros ya no tenemos ni idea de qué fue la cristiandad oriental. Nosotros nos hemos olvidado de que Egipto era profundamente cristiano. Al 99.9%. Había sido cristianizado, evangelizado por San Marco el Evangelista. Y que en Egipto estaba el pueblo copto, descendiente de los antiguos egipcios, es decir, copto quiere decir egipcio, que hablaban esa lengua, la lengua del antiguo Egipto, más griego, porque Egipto había sido helenizado por Alejandro el Magno, con esa gran ciudad que fue Alejandría. Se hablaba griego y copto, y al 99.9% cristianos. Lo mismo se puede decir de Israel, Palestina, Irak, todos territorios absolutamente cristianizados. Lo mismo de Libia, lo mismo de Argelia, donde nació Santa Mónica y su hijo San Agustín, en lo que hoy es Argelia. Nos olvidamos que Santa Mónica y San Agustín, uno de los padres de la iglesia, nace en Argelia, donde se hablaba latín. Pero lo mismo es para Marruecos y lo mismo es para Mauritania. Y que es que esos territorios dejaron de ser cristianos porque fueron dos hermanitas de la caridad a golpear la puerta. Señor, Señor, venimos a traer una religión nueva. No, no fue así. Fue la cimitarra del califa Omar el que impone por la fuerza la conquista de Egipto. Eso es así. Y el cristianismo fue barrido del norte de África, como fue barrido, se entiende, de Siria y de lo que es Irak. Fue barrido completamente. No, que hubo cierta tolerancia a los cristianos, sí, claro, a los cristianos colaboracionistas, a los que colaboraban con la invasión, con el invasor, claro, como los nazis, ¿no?, permitieron que muchos franceses viviesen muy bien, los que trabajaban para ellos, los colaboracionistas, claro, siempre hay colaboracionistas. Y esa gran invasión del Islam, protagonizada por los árabes, hay que ser muy claros. Estos pueblos de todo el norte de África nada tenían que ver y no hablaban árabe, ni étnicamente ni nada que se le parezca. Porque los árabes estaban reducidos a lo que hoy es Arabia Saudita, con dos pequeñas ciudades, Yatrib y la Meca. Nada tenían que ver con estos pueblos. Fue un proceso de imposición. Ese proceso de expansión es detenido en España, en Covadonga. Ahí entonces viene la gran discusión, si Covadonga fue una gran batalla, una pequeña batalla, una escaramuza. Mire, ¿qué importancia tiene? Si fueron 1000 contra 10.000, 100 contra 1000, 500 contra 2500, no tiene ninguna importancia. Son cosas absurdas de discutir. El significado histórico de los acontecimientos es lo que vale. Y el significado histórico es que hay un grupo de hombres que dice: de acá no van a pasar, de acá no pasan. Pero hay que tener unos cojones gigantescos para decir eso. Porque ustedes imagínense que es un imperio que va desde Siria hasta la península ibérica y que hay un par de tipos, que no eran muchos, que dicen: de acá no pasan. Es como si mañana invade China, se entiende, por el sur a España, que son los chinos 1.500 millones, imagínense el ejército de invasión que podrían mandar, y un pequeño grupo de hombres en Oviedo, en Covadonga, dice: de acá no pasan. Pero mire, mejor ríndase, porque no tiene ninguna oportunidad usted de vencer, nunca, son 1.500 millones. Bueno,
Los de Covadonga no tenían ninguna oportunidad de vencer. Es decir, si uno aplicaba el realismo stricto sensu, tenían que haberse rendido, que es lo que el obispo Opas traidor le dice. Pero esos hombres no se rinden. Esos hombres no se rinden. Siempre aparece un obispo traidor, ¿eh? Es una casualidad. Claro, después viene, como le pasa a muchos pueblos, una especie de una palabra que es una extrapolación, pero no sirve para, la extrapolémosla y no sirve para explicar lo que pasó, aunque no podría ser en estricto sensu académicamente utilizada. Viene una especie de aburguesamiento de los árabes, se ponen más gorditos, ¿está? Ya están más cómodos, ¿está? Ya tienen muchas riquezas. Pero hay una segunda ola de invasión protagonizada por los turcos. Los turcos no son árabes, los turcos son un pueblo que viene del Asia, se discute de dónde vienen, tampoco tiene importancia, me da igual. Vienen de las estepas de Mongolia y de por ahí, son un pueblo asiático, mongol, como también fueron los húngaros y los búlgaros, ¿eh? Nada más que los húngaros y los búlgaros se hicieron cristianos. Y estos, cuando van marchando hacia Europa, hacia el oeste, en lo que era Persia o Irán, se hacen musulmanes. Hay una serie de leyendas que una loba, se entiende, los guía, de ahí el nacionalismo turco, que tiene como símbolo el lobo gris. Todo pueblo tiene un mito fundador, entonces dicen que era una loba que había tenido relaciones con un hombre y había engendrado cachorros mitad hombre, mitad lobos. Que durante mucho tiempo los pueblos europeos lo creyeron, ¿eh? Lo creyeron porque los turcos parecían invencibles. Los turcos parecían invencibles. Sí, la segunda ola de expansión de los turcos, primero selúcidas, después otomanos, los turcos parecían invencibles. Toman la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, rebautizada recién después de 1930 por Atatürk como Estambul. Como hicieron con todas las ciudades, les cambiaron el nombre para que no quedase el recuerdo que eran ciudades cristianas. La mayoría de nosotros, los que van a misa o los que alguna vez fueron, ¿está?, leen carta de tal a los cristianos de Éfeso. Va. ¿Y quién corno sabe dónde está Éfeso? De lo que están leyendo los muchachos más jóvenes, ni idea. El cura tampoco le explica, porque el cura a veces tampoco sabe. Es cómico, pero es así, ¿eh? Es tragicómico. Pero Éfeso es una ciudad que estaba en Turquía, está en Turquía, nada más que le cambiaron el nombre. Y donde la Virgen María se produce la asunción a los cielos de la Virgen María, lo que los ortodoxos llaman la dormición de la Virgen. Nosotros lo llamamos asunción de la Virgen. Bueno, hombre, ahí en Turquía, ahí le había llevado el apóstol San Juan para evitar que fuese capturada y maltratada. Todo lo olvidamos. Y esa terrible expansión turca pone su capital en el Imperio Romano de Oriente, pone su capital en Constantinopla y convierte la Basílica de Santa Sofía, la iglesia más importante de la cristiandad oriental, en la mezquita más grande hasta ese momento. Y empieza a soñar inmediatamente con hacer su segunda hazaña, la hazaña de convertir a San Pedro en la mezquita más grande de todo el occidente. De todo el occidente. Solimán el Magnífico jura que va a entrar a caballo como Mehmed II entró a caballo en la Basílica de Santa Sofía. Y que echará ahí, se entiende, lo echará de ahí y la convertirá en mezquita, echará de ahí al jefe de los infieles, el Papa. Los árabes habían intentado la conquista de Europa a través del bajo vientre, ¿no? El camino del África, invadir España para invadir el reino de los francos, son detenidos en Covadonga, después en Poitiers. Los turcos prefieren otro camino, el camino que los lleva a la Europa central. La conquista de Viena, y conquistada Viena, expandirse como cuando un dique se rompe, expandirse por todo, se entiende, Centro Europa. Pero mantienen, en cierta manera, la antigua estrategia
de hostigamiento del Mediterráneo para debilitar a las naciones del Mediterráneo. Y esto es muy importante porque ellos van a fomentar estos reinos berberiscos, esta república berberiscas, esta piratería berberisca, que es funcional al imperio turco para desangrar aquí en España. Para desangrar, se entiende, a Italia, a Sicilia. Y hay que ser muy claros, ¿está? Muy claros. Hoy, donde reina en las universidades, no en todas, toda generalización es falsa, pero en un 80%, reina hoy el pensamiento wokista. Y cuando no reina, los otros hacen silencio y no se atreven a enfrentarse. ¿Y qué dice el pensamiento wokista si podríamos resumirlo en una sola frase? Que el macho blanco europeo es culpable de todos los males de la humanidad. Ahí está. El macho blanco europeo es culpable de todos los males de la humanidad. Entre ellos, ¿qué males? La esclavitud. Pues bien, señores, eso es falso. Eso es falso porque la esclavitud fue un mal de todos los pueblos, pero si hacemos números, aproximadamente de 1500 al 1700 hay 500.000 africanos llevados a América para ser convertidos en esclavos. Y cuando vemos las cifras reales, los turcos capturaron del 1500 al 1700 2 millones de cristianos, entre 1.500.000 y 2 millones de cristianos, para ser llevados al mercado de esclavos más grande del mundo, que fue Constantinopla. Fue el mercado de esclavos más grande del mundo. ¿Y saben qué preferían? Preferían siempre a las mujeres españolas, que las capturaban para hacerlas esclavas sexuales. Esa es la verdad. Y cuando capturaban a los niños, si eran fuertes y muy jovencitos, que se los podía todavía lavar la cabeza, los convertían en genízaros, en guerreros del Islam. Y a los más débiles los castraban, los convertían en eunucos para usarlos como juguetes sexuales. Esa es la verdad. 2 millones por supuesto, no solo había entre los 2 millones españoles, había también italianos, por supuesto, había, se entiende, griegos, ucranianos, rusos, eslavos. 2 millones. Un imperio absolutamente depredador. Y ese imperio hace que la situación geopolítica de España sea muy grave, porque no se entiende el contexto geopolítico de la batalla de Lepanto, por eso muchos la desprecian. Se ganó y no se hizo nada, no, un momentito. Hay que preguntarse qué pasaba si se perdía. No, se ganó y no se hizo nada. ¿Qué pasaba si se perdía? Y resulta que Francia, que había sido la hija predilecta de la Iglesia, primogénita y predilecta, es la verdad. La hija predilecta de la Iglesia fue siempre Francia. La Iglesia nunca quiso mucho a España. Fue siempre España para la Iglesia como una especie de cenicienta. Su amor era Francia. Bueno, tenía su razón de ser también. Había salvado al papado, se entiende, de los lombardos. Los francos habrían protegido a la Iglesia. Entonces, los ojos, la niña mimada de la Iglesia fue siempre Francia. Y España era la cenicienta. Pero Francia se había convertido de hija predilecta y primogénita de la Iglesia en concubina del sultán. Francia estaba esperando la derrota en Lepanto para clavarle a España una puñalada por la espalda, para cruzar los Pirineos e invadir España, mientras que allá había preparado la sublevación de la quinta columna morisca. En esas circunstancias, si se perdía en Lepanto, con una invasión, se entiende, francesa y una sublevación interna, estaban las puertas abiertas con una flota turca triunfante para desembarcar en Andalucía e intentar de parte de ellos, entiende, otra vez establecer su dominio sobre Andalucía. Por eso la importancia geopolítica de Lepanto. No porque no se pudo ganar del todo, pero si se perdía del todo. Si se perdía del todo. Y ahí aparece la figura extraordinaria de un papa extraordinario que es San Pío V.
San Pío V se da cuenta de la situación gravísima que vive la cristiandad y es el que va a ser el gran arquitecto, ¿no es cierto?, de esta Liga Santa, el gran arquitecto de esta Liga Santa. Y va a poner al mando de la flota a un hombre jovencito, apenas tiene 24 años, que es don Juan de Austria, ¿no? Uno puede creer o no. Dicen, ¿no es cierto?, y dan fe de eso los que estaban con el Papa, que el Papa está dando misa y lee el texto del Evangelio y dice, ahí hay un hombre llamado Juan, y se queda como perplejo, en silencio. La gente mira y dice, ¿qué le pasa al Papa? Estaban sus segundos, los cardenales ahí, y el Papa vuelve a leer de nuevo, hay un hombre llamado Juan, y como masticando, por tercera vez lee lo mismo, cosa rarísima. Levanta los ojos así, mira una imagen de la Virgen y dice, ya entendí. Termina la misa y le dice a sus colaboradores, el jefe de la flota es don Juan de Austria, es don Juan de Austria. Pero mire su excelencia, le habrán dicho, ¿no?, su santidad, que don Juan tiene apenas 24 años. Don Juan tiene apenas 24 años. No admite ninguna discusión, es don Juan el jefe. Claro, una cosa es que a mí me nombren jefe nominalmente y otra cosa es que yo pueda tener la autoridad suficiente para conducir esa flota, porque Veniro, que es el jefe de los venecianos, tiene 70 años. ¿Ustedes imaginan un hombre de 70 años admitiendo la conducción, que su jefe tenga 24? O que Doria admitiese, se entiende, la conducción de don Juan de Austria. Sin embargo, don Juan de Austria tiene esas cosas que se llaman en la historia, el carisma. El carisma, el óleo sagrado de Samuel. Tiene el óleo sagrado de Samuel. Porque Dios no reparta todos los talentos iguales. A algunos le da 10 talentos, otros 8, otros 5. Y a don Juan le dio más. Don Juan naturalmente estaba dotado para la conducción política y militar, pero porque nace un hombre así. Uno nace dotado para la pintura y es Miguel Ángel, ¿está? Y podría Miguel Ángel no haber estudiado nunca nada, y sin embargo uno lo ponía delante de un lienzo y pintaba. Y sí. O Da Vinci, o Leonardo, o Cervantes para escribir. Dios le regala a cada uno talentos, y a don Juan le regaló el talento de la conducción política militar. Y don Juan convierte esa flota, y no se imaginen ustedes que esa flota, las galeras llevan muchachos, algunos hombres del ejército bien formados y otros que tenían por lo menos 4 muertos en el hombro, ¿está? Y habían matado gente porque habían estado peleando por jugar a los dados. No era gente de misa diaria, ¿eh? No. Sin embargo, él convierte a esa flota en una flota que tiene una mística cristiana extraordinaria. Él recibe varios informes del Papa diciéndole que hiciese eso, que convirtiese la flota, que se rezase el rosario. Y los segundos de don Juan se ríen de esas instrucciones porque dicen, su santidad se cree que está en un monasterio, porque conocían el tipo de hombre que estaba en las galeras. Sin embargo, don Juan hace de esa flota una flota con una mística religiosa extraordinaria. ¿Y por qué don Juan hace eso? Porque es un hombre de fe, claro, pero por algo más. Porque don Juan sabe que solo se puede vencer a la flota musulmana, que solo se puede vencer a los turcos si los que van a combatir contra los turcos tienen tanta o más fe que los turcos. Claro, porque los hombres, cuando combaten, puede ver que un ejército tenga más armas que otro, pero saben que no gana el que tiene más armas que los otros, gana el que no le tiene miedo a la muerte, el que tiene una fe que lo hace que uno no le tema a la muerte. Y entonces don Juan sabe eso y convierte a su flota en una flota mística, religiosa, de hombres que no le tienen miedo a la muerte. Y de hecho, antes de la batalla se produce un hecho extraordinario. Relatan, estaba lleno de curas,
cada galera, ¿no? Aquí es jesuita, franciscano, dominicano. Se produce algo extrañísimo, conmovedor. La flota se confiesan todos los hombres, ¿no? Tipos que no se habían confesado nunca, y comulgan. Hasta 700 alemanes protestantes que estaban embarcados, que no creen en la comunión ni en la confesión, se confiesan y comulgan. La flota tiene una fe capaz, se entiende entonces, de darle la fuerza necesaria en inferioridad de condiciones para enfrentar, se entiende, la otra flota que también tiene fe. Porque en realidad lo que se enfrentan no son dos proyectos políticos y dos proyectos geopolíticos, sí son proyectos políticos y geopolíticos enfrentados, son dos formas de entender la vida en la tierra distintas, dos formas, dos cosmovisiones del mundo antagónicas, dos cosmovisiones del mundo antagónicas. Y esa mañana se acerca, es el 7 de octubre, ¿no? En el Golfo de Lepanto, ahí en Grecia. Todo hacía prever que la derrota estaba asegurada, que la derrota de la Armada Cristiana, de la Santa Liga, estaba asegurada, porque los otros eran más. Y el viento soplaba a favor de los turcos. El viento soplaba a favor de los turcos. El viento de la historia soplaba a favor de los turcos. Y entonces los segundos de don Juan le dicen: mire, don Juan, ¿no? Usted sabe, ya contamos cuántos son los musulmanes. La prudencia, según explicaba Santo Tomás, de Aristóteles, la prudencia no es cobardía. Don Juan, la prudencia aconseja que nos vayamos. Y don Juan era un auténtico español. Don Juan no había nacido en España, ¿eh? Don Juan había nacido en Alemania. Y su mamá era una alemana. Claro, fue una serie de noches donde el César Carlos, viudo, se dejó tentar por una señorita de 18 años y de ahí nace don Juan. Pero don Juan era un auténtico español. ¿Por qué era un auténtico español? Porque hablaba español, claro. Porque era católico, claro. Porque ser español era un estilo de vida. Un estilo de vida que enseñaba al hombre a vivir practicando el bien. ¿Qué bien? El bien común, el bien de los otros. Y cuando no se podía vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. Porque hay momentos en que no se puede vivir practicando el bien y que uno ya está perdido. Ese es el momento en que hay que saber morir con dignidad. Fíjense esta frase, morir con dignidad. Porque uno puede morir de muchas maneras, indignamente, pidiendo perdón, de rodillas y pidiendo perdón. No, a saber morir con dignidad. Entonces don Juan, que seguramente lo había escuchado de su padre adoptivo, el hombre que lo formó, que lo hizo un auténtico español, se acordó de las Navas de Tolosa, donde el rey de Castilla tiene al lado, no, lo digo con vos, pero no es que es una metáfora, tiene al lado a un monseñor que le dice: mire su majestad, la prudencia, Aristóteles aconseja que nos vayamos, los moros son como 10 veces más, o 40 dicen algunos, mejor nos vamos. ¿Y qué le dice el rey? Hoy acá morimos todos, usted y yo. Chao. ¿Me entendió bien? Todos, ¿eh? Usted y yo. Eso era ser español. Y don Juan seguramente recordaba esas cosas que le había contado su padre adoptivo. Lo mira a sus segundos y le dice: no es momento de formar ningún consejo, solo es momento de combatir. Le está diciendo lo mismo. Hoy acá la victoria o la muerte. Chao, se acabó. Porque hay que saber morir con dignidad. Retirarse era retirarse en la más completa deshonra, que no garantizaba que los turcos no los siguiesen y los matasen a todos igual. Era morir sin dignidad. No. Entre morir dignamente y morir con dignidad, hay que morir con dignidad. Y otro de los hombres que elige morir con dignidad, pero Dios le salva la vida, era un oscuro soldado que se había embarcado ahí porque se le dio la gana. Nadie lo obligó a embarcarse, ni nadie lo obliga a combatir, porque tenía lo que se llamaba en esa época calentura, que quiere decir fiebre altísima, que uno se está muriendo de fiebre. Y sus superiores le dicen: usted no puede combatir.
No, le dice, escúcheme, yo voy a combatir, porque yo prefiero morir combatiendo que morir de fiebre, o que después vengan y me maten. No, yo prefiero morir combatiendo. Ese hombre era don Miguel de Cervantes Saavedra, cuya memoria ha sido injuriada, porque lo que se dice es falso, y el mismo autor reconoce que es falso, que se le ocurrió decirlo porque sí. Bueno, si se levantase don Cervantes, como antes las cosas se arreglaban de otra manera en el campo del honor, lo retaría a duelo y le cortaría la cabeza ascendiendo un solo sablazo. Y se acabó, chao, miserable. Pero esa mañana el viento cambia. El viento de la historia cambia y la flota cristiana obtiene su victoria, ¿no? Obtiene su victoria. No voy a contarles todo el libro, porque si les cuento todo el libro, siempre cuento lo mismo, la gente después me compra el libro, ¿no? Acá mismo he contado que en uno de mis viajes así que hago, como ahora Córdoba, Sevilla, Puerto Santa María, había una señora que me seguía siempre, Córdoba, Sevilla, Santa María, siempre sentada delante de todo, mayor, tendría 80 años, 70, qué sé yo. Y yo, entonces, un día le digo, señora, ¿usted me sigue a cada ciudad de Andalucía que voy? Hombre, me dice, ¿cómo no lo voy a seguir? Si yo lo sigo usted como se seguía antes a los toreros, por toda la plaza que usted va, ahí voy yo, dice. Y yo le digo, señora, pero usted nunca me pide que yo le firme el libro como las otras personas. ¿Por qué? Pero don Marcelo, me dice, usted explica también que para qué voy a comprar el libro. Y yo dije, soy el peor vendedor de libros del mundo, ¿verdad? No tengo que contar todo. Les cuento un secreto. Cuento esta anécdota en Oviedo, y no me deja mentir mi amigo Gustavo Bueno, que estaba ahí en la Escuela Filosófica de Oviedo, en la Fundación Gustavo Bueno. Cuento esta anécdota, se forma una fila gigantesca para comprar el libro, yo firmando ahí. A mí no me molesta, yo puedo firmar si me deja y no me echan hasta las 3 de la mañana, me da igual porque digo, caramba, si la gente viene, que me están haciendo un regalo a mí, de cariño. Estoy firmando, queda una persona vestida con traje, último, viene el libro, le digo, ¿para quién es? Le digo, señor. Me dice, para la señora que lo siguió siempre a usted, yo soy el hijo de la señora. Dice, para que usted no diga nunca más que no le compró el libro, está cansada que diga eso en todas las conferencias. Fabuloso, era el hijo de la señora. Fabuloso. Pero bueno, el último capítulo del libro, le voy a dar un esbozo, ya le di un esbozo de la historia, un esbozo del último capítulo y la conclusión. Y ahí termino, porque con un calor bárbaro ya está, se tienen que ir a sus casas. Ya los he cansado bastante. El último capítulo se llama Lepanto, la batalla inacabada, que es lo mismo que decir la batalla inconclusa. Pero ¿cómo, Marcelo, inconclusa? Si se terminó, la flota, se entiende, turca fue derrotada, a Ali Pasha, el jefe de la flota otomana, gran guerrero, hombre de fe, se le cortó la cabeza. Sí, inacabado porque para uno de los contrincantes esa batalla no terminó nunca. Esa batalla no terminó nunca. Solimán el Magnífico había muerto al momento de la batalla, dirigía el Imperio Otomano su hijo, Selim II, y Solimán el Magnífico había jurado convertir la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del Islam. Y Selim, que no tenía la bravura de su padre, ni el talento de su padre, ni la valentía de su padre, también había jurado lo mismo porque estaba como obligado por esa línea histórica. Y la verdad es que la dirigencia, no el hombre común, la dirigencia de ese mundo sigue soñando con lo mismo que soñó Solimán el Magnífico. Y esto plantea un problema grave. Y si uno tiene un problema de salud, ¿qué hace? ¿Consulta a un médico o a varios? No, si uno tiene un problema de salud que intuye que es grave, busca a varios médicos. No se quiere quedar con la opinión de un solo médico, ¿no? No porque dice,
Yo, si me van a operar, quiero tener el informe de 3 o 4 médicos y ver si me opero o no. Nadie se entrega, si tiene una cosa grave, al primer informe del primer médico. Hace varias consultas. Entonces yo dije, acá hay que recopilar la opinión de los intelectuales más importantes y más famosos, sean de derecha, de izquierda, liberales, marxistas, católicos, anticatólicos, y ver qué dice cada uno. Y entonces es lo que hago en el capítulo que se llama Lepanto, una batalla inacabada. Y ahí, ¿no es cierto?, busqué la opinión de un intelectual ya fallecido, que es Giovanni Sartori. Nadie en su sano juicio puede acusar a Sartori de fascista, ni de nacional católico, ni nada que se le parezca, porque es el gran intelectual antifascista de Italia, el teórico de la democracia y los partidos políticos, con doctorados honoris causa en todas las universidades norteamericanas. ¿Y qué dice Sartori? Sartori dice: estamos en manos de políticos ignorantes. Cualquier referencia a España a la actualidad no es culpa mía, es culpa de Sartori. Pues después me dicen que yo ando hablando de política interna. Yo no hablo, es Sartori. Pero estamos en manos de políticos ignorantes, que no conocen la historia, ni tienen cultura. Solo se preocupan por conservar su sillón. Solo se preocupan por conservar su sillón. Así no se construye nada. Así no se construye nada. No hay líderes ni hombres de Estado. Y así nos va. La Unión Europea es un edificio mal construido y se está derrumbando. La situación se hace más desastrosa porque algunos han creído que se podía integrar a los inmigrantes musulmanes y eso no es posible. Eso no es la respuesta de Marcelo Gullo, que no tiene ninguna autoridad, de Sartori. Pero claro, ante esto, como este es un tema que yo publico ahora, pero en realidad me viene perturbando y trabajando ya hace más de 30 años, entrevisté a ese hombre importante del pensamiento francés, esté uno de acuerdo o no con sus posturas, que es Gilles Lipovetsky, autor de otras cosas, de los libros, por ejemplo, El imperio del efímero, del concepto de posmodernidad. A Lipovetsky lo entrevisté personalmente. Y Lipovetsky, digo, esto dice Sartori, ¿usted qué dice? Y él dice, no, eso dice Sartori no es cierto, es un pensamiento apocalíptico. Apocalíptico. En Francia también entrevisté a Jacques Attali, otro hombre importante del pensamiento francés y también de la política, porque fue asesor de Mitterrand, y él dice, mucho más, eso es apocalíptico y aparte esta invasión es una suerte, avanza más. Y yo les pongo todas las opiniones como quien va a varios médicos y el informe de todos los médicos se los pongo, para que ustedes después hagan su propio juicio. Pero claro, también quería tener la opinión, porque ahí teníamos la opinión, ¿no es cierto?, de un pensador italiano, antifascista, liberal, de derechas, podrían decir algunos. Tenía la opinión de Lipovetsky, algunos podrían decir de izquierda, progresista. ¿Cuál era la opinión de por lo menos algún hombre importante dentro de la Iglesia? Y quien más claro había hablado era un hombre que todos ustedes conocen porque se hizo muy famoso este último año porque pintaba para ser papa. Pintaba en Argentina, decimos cuando alguien está, no sé si se usa igual eso acá, pintaba para ser papa, que es el cardenal Sara, africano, de Guinea, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Sara? Europa parece estar programada para su autodestrucción. Sara dice esto, que es africano. Las tecnoestructuras europeas aplauden los flujos migratorios o los alientan. Piensan exclusivamente en términos económicos. Necesitan trabajadores a los que pagar poco. Hace poco el general Gomard, que dirigió el servicio de información militar francés,
antes de dejar el ejército en mayo del 17, explicaba: esta invasión de Europa por parte de los migrantes está programada, dirigida y admitida. Es decir, Sara es de la misma opinión que Sartori, si está en presencia de una invasión. También, no lo vamos a leer a todos, puse la opinión de un marxista más joven, que es el marxista italiano Diego Fusaro, gran filósofo italiano de estos últimos tiempos, ¿no? Y ahí ustedes tienen todas las opiniones habidas y por haber. Por supuesto también la de los líderes musulmanes, ¿está? Entre ellos la de Gaddafi. Hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica en Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitaremos terroristas ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Va a encontrar también la opinión del actual presidente de Turquía. Y después, ¿no es cierto?, la conclusión. Mi conclusión, porque también tengo que dar yo mi opinión, ¿no? Después de haber dado la de todos y analizado el informe de todos, en realidad el que decide qué médico lo va a operar a uno es uno, ¿no? Es así, ¿no? Uno tiene que tomar una decisión. ¿Opera Juan o Pedro? Juan que me quiere cortar el hígado o el otro que me quiere cortar el corazón, porque uno dice que estoy enfermo del hígado, otro del corazón. El que toma la decisión es uno. Pero yo no le voy a contar toda la conclusión, sino que ya está, el libro ya está, y hacen como la viejita, no me compran el libro. Pero sí le voy a leer el encabezado del capítulo. ¿Sí? Todos mis capítulos son siempre iguales los libros, tienen un título y una frase que encabeza, ¿no es cierto?, los títulos. Lo han visto en Madre Patria, nada por lo que pedir perdón, lo que América le dio a España, el encabezado. Y con eso cada uno nos vamos a nuestras casas, ¿está? Y cada uno decidirá cuál de los médicos tiene razón. Yo le voy a leer esta frase, sin decirle primero de quién es. Y después le digo de quién es. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal, más profunda y dolorosa que las de este milenio. Se llama islamismo. He visto a las hordas venir de occidente a oriente. Raro, de occidente a oriente. Invadirán Europa, que será un sótano lleno de antiguallas, penumbra y telarañas, recuerdos de familia. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no con las armas. Las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. ¿Quién es que está escribiendo esto, que diciendo esto? Es nada más que San Juan Pablo II. Es el Papa Voltila. Está Juan Pablo II, el que dijo esto. Si yo tuviera que darle mi opinión, que no voy a hacer, para que lean el libro, les diría una serie de cosas, pero en realidad quiero decirle que los vientos soplan en contra nuestra. Los vientos soplan como el Lepanto en contra nuestra. Todo hace prever la derrota. Todo hace prever la derrota. Todo. Pero, si ustedes, los españoles, nadie más que ustedes puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo desde Argentina, ni los argentinos, ni los peruanos, ni los mexicanos pueden hacerlo por ustedes. Si ustedes se ponen de pie, si ustedes deciden otra vez retomar la rienda de la historia, porque a Dios hay que ayudarlo, entonces el viento de la historia volverá a cambiar y volverá a soplar a favor nuestro. Muchas gracias.